é que o povo nos diz que o nariz não é feição. Bienvenidos a bordo. Al día posterior a una elección que para muchos puede ser determinante del proceso electoral argentino. Como ustedes saben, todo el mundo ya les contó lo que pasó ayer, que ustedes vieron a un señor Schiaretti con una campera roja votando, campera que se pone sucesivamente, supongo que se la debe lavar, pero que es la cábala por la cual gana. En esta historia de la cual ustedes saben, pero que inevitablemente uno tiene que repetir, aunque sea en forma somera, ganó Schiaretti, un peronismo diferente por lo menos al sector de Cristina de Kirchner. Yo diría que casi reticente con la expresidente. Curiosamente, la expresidente hasta ahora, que se sepa, no lo había saludado por el triunfo. Perdió en alguna medida el gobierno, que estaba representado por dos radicalismos. Los radicales no pueden hacer uno y en este caso hicieron dos. La derrota fue categórica, aplastante, en la provincia y en particular en la capital federal. En la capital federal, en la capital de Córdoba, donde debía revalidar el intendente Mestre. Perdió Mestre y en toda esta conversación quiero hacer una referencia a lo que decían los candidatos, los aspirantes, durante la votación. Porque se conocieron algunos votos de urna y de pronto a las 11 de la mañana todos empezamos a recibir un video hecho por Mario Negri, un hombre que se presume serio, que es candidato a un eventual Ministerio del Interior si Macri vuelve a ser gobierno o si sigue, etcétera. Serio, querible, pero que decía esto. Soy Mario Negri. Recuerden lo que dijimos, para todos los que lo escuchen de la provincia. La operación iba a comenzar a las 10, va a seguir al mediodía. Nosotros no tenemos plata para hacer boca de urna, así que nos llamen. Estamos muy bien, nadie caiga en desánimo, no se compren lo que empiezan a mandar por WhatsApp. Si suman lo que le mandan por WhatsApp, suman 200 puntos. Por favor, es Gustavo Córdoba, que es un trucho de una dimensión descomunal. Las batallas terminan cuando se cuenta el último voto. Andan con una boca de urna de las 10 de la mañana y la van acomodando de acuerdo a cómo les conviene. Un abrazo grande. La verdad que no acomodaron mucho la boca de urna. La encuestadora esa acertó bastante desde las 9 o 10 de la mañana y siguió a lo largo de todo el día. No sé quién le aconseja a los candidatos hacer ese tipo de declaración, mucho menos a una persona como Negri. Pero bueno, en Córdoba algunos hombres cercanos al gobierno hicieron declaraciones verdaderamente contrarias hasta su propio espíritu. Supongo que en ese caso la señora Carrió fue una de las protagonistas. Creo que fue un factor que colaboró en que se fueran muchos votos del radicalismo, aún cuando sus expresiones aludieron nada más que al ex gobernador de Córdoba, muerto hace poco, José Manuel de la Sota, cuando lo trató casi de narcotraficante, del mismo modo que lo ha tratado así al ex gobernador de Santa Fe, Bonfatti. Posiblemente en sus gobiernos se haya desarrollado el narcotráfico. Ahora, de ahí a que sean ellos narcotraficantes, en fin, la prudencia es que ustedes saben que la señora Carrió prometió recorrer el país para defender la administración de Macri y colaborar en las candidaturas de los distintos aspirantes en las provincias. Luego de sus incursiones en Santa Fe y en Córdoba, ya le han pedido que evite estos periplos proselitistas. Macri es una persona que no se afectó demasiado por el resultado electoral. Más bien, como compensación, dice, bueno, finalmente Negri sacó más votos que Mestre y esa interna se dirimió a alguien que estaba más cerca de él.
pero la verdad que es un consuelo demasiado exiguo. Macri está preocupado por otras cuestiones. La primera es cómo llega intacto al 22 de junio. Cuando digo cómo llega intacto, quiere decir cómo antes del 22 de junio no es afectada su pretensión de hacerse reelegir. Y uno debe cuestionar o preguntarse si verdaderamente de acá al 22 de junio va a prosperar algo que demandan algunos empresarios, algunos con nombre y apellido, otros en forma anónima, que demandan algunos políticos y que no queremos todavía, no podemos descubrir qué es lo que pretende el nuevo, digamos, jefe del peronismo, que es el señor Juan Carlos Schiaretti, que ganó ayer en un territorio verdaderamente clave para la vida electoral de la Argentina. El primer punto es, ustedes escucharon el discurso de Schiaretti. Él habló como un candidato a presidente. Está fuera de discusión. Lo que no sabemos si va a ser candidato a presidente, porque en forma simultánea se refirió a que la elección era una elección exclusivamente provincial, de cordobeses, que los cordobeses somos como una patria diferente, pertenecemos a la Argentina, pero somos como los catalanes. Hasta ahí un punto. El otro punto es, muchos dirigentes peronistas de llamada Alternativa Federal decían, voy a esperar a que Schiaretti me levante la mano, si no quiere ser el candidato. La decisión de Schiaretti es que por lo menos va a esperar aproximadamente un mes. Va a negociar, va a plantear determinadas situaciones y ahí determinará por lo menos 2 o 3 escenarios. Uno, si él puede o no ser candidato, digamos, de eso que se llamó Alternativa Federal, lo que es el 40% presunto de la población, o impulsa otro tipo de acuerdo, o unge a alguno de los que están rodeándolo, que lo cercan, para ver qué se pronuncia a su favor, tipo Massa, tipo Labaña, tipo Urtubey, etc. ¿Qué hay y qué es lo importante de la elección que hubo ayer? Schiaretti está dispuesto a fomentar con el resto de los gobernadores peronistas un acuerdo parlamentario. El acuerdo parlamentario roza 2 cuestiones que él mencionó y que Macri agradece. Uno, la prioridad de que el gobierno de la nación y también el de las provincias persiga, trate de conseguir de cualquier forma el equilibrio fiscal. Esto es un acto novedoso, verdaderamente importante para la historia política argentina y para la historia económica argentina. Este es uno de los puntos del acuerdo. El otro punto del acuerdo sería honrar la deuda. Como verán, son 2 cuestiones que el Fondo Monetario Internacional en alguna medida ha puesto entre las condicionalidades por la cantidad de dinero que le ha prestado al país y que posiblemente le preste más. Las otras cuestiones por las cuales se formaría este acuerdo parlamentario pasan por 4 de las leyes que presuntamente desea también los inversores extranjeros, los empresarios, la vida cotidiana de los argentinos y también el Fondo Monetario Internacional, revisando particularmente la ley de previsión, que hoy está avanzando en Brasil, y la ley laboral. Sobre esto va a haber grandes discusiones, pero les recuerdo, son gobernadores peronistas en alguna medida enlazados con el propio gobierno nacional, esto es, con Macri. Hasta ahí un capítulo, una promesa de entendimiento, de acuerdo, no semejante a esta iniciativa que planteó Macri, pero digamos dentro de ese mismo curso. El rol de Schiaretti en esto no se sabe cuál es. Primer punto, porque algunos atribuyen algunas deficiencias de salud que tiene Schiaretti, que en realidad es una persona que ha atravesado o que atraviesa diálisis, que tiene la diabetes alta,
y se la debe controlar, no afecta para nada, que le aplicaron 4 stent, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y no me pidan más precisiones porque he decidido no estudiar esa materia. Pero esos 4 stent nuevos son como cambiar las gomas del auto, los neumáticos. Están mejor que nunca el auto, va a andar mejor, no se va a pinchar, etc. Esto es un argumento. Aún así, parece que Schiaretti va a viajar a Houston para completar, para revisar el estado total de su salud. Y creo que va a viajar pronto. De cualquier modo, tenemos la eventualidad de que Schiaretti pueda ser candidato a presidente. Si se alinean determinados planetas. Hay otra alternativa bastante interesante que estaría vinculada con el macrismo. Hay sectores de la vida política cercanos a Schiaretti que promueven la iniciativa de una fórmula que rompa la grieta. Recuerden que Schiaretti en su discurso aludió a ponerle fin a la grieta. Si hay una grieta entre Macri y Cristina, esa grieta persiste en las elecciones como están avanzadas hasta ahora, porque los dos son candidatos. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, un sector de gobernadores, Alternativa Federal, el señor Schiaretti, sugiere la entronización del binomio María Eugenia Vidal y Urtubey, el gobernador de Salta? Esto anda en la cabeza del señor Schiaretti, siempre y cuando él no sea candidato. También se apoya en ese acuerdo que se está tratando de hacer parlamentario, que a su vez tiene determinadas cuestiones menores, ampliación de la Corte Suprema, determinados cargos a dar a otras personas, pero esa es otra película. Entonces tenemos la eventual candidatura de él, la eventualidad de una fórmula diferente y que no sea encabezada por Mauricio Macri, y también la posibilidad de que en última instancia Schiaretti diga: le cedo o me gusta o acompaño el aspirante de Alternativa Federal que más me gusta. Le hace Massa, que está con la mano levantada pidiendo que lo elijan, le hace Urtubey, le hace Labaña, que en estos últimos días ha empezado a tener algunos tropiezos para presentarse como candidato. Son alternativas. Por eso les decía que para Macri hoy, más allá de que el dólar lo está protegiendo, porque la Argentina, a pesar de todos los problemas que hay hoy en el mundo, no es uno de los países más afectados por la inestabilidad cambiaria, sino que, está superando ese capítulo. Importa sí ver si él consigue superar esto que reclamaron empresarios como Velocopit, otros del Círculo Rojo, votaciones que hay en las organizaciones empresarias. Necesita 30 días Macri, es consciente de eso. En cuanto a Schiaretti, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, que parten de su discurso. Schiaretti es un hombre que se manifestó orgulloso de haber cursado estudios en el colegio militar y simultáneamente se mostró orgulloso de la defensa del tema de los desaparecidos. Para algunos es como una ambivalencia, pero es como superación de grietas. Él fue una persona que en la década del 70 participó de las formaciones especiales. Fue preso, lo salvó un memorioso Funes, aparentemente creo que también fue herido. Algunos dicen que no solo pertenecía a Montoneros, sino que estaba un poco más a la izquierda de Montoneros. Después trabajó con Domingo Cavallo. En todo ese periodo nunca habló ni de los encargados de los derechos humanos, de esa lucha, ni tampoco habló de los militares.
Algunos le reprochan o le hacen algunos cargos porque fue interventor en Santiago del Estero y hay algunos episodios que quedaron ahí dando vueltas. Otros también le reprochan algunos viajes a Panamá. ¿Recuerdan ustedes el tema de Panama Papers? Bueno, parece que le gustaba Panamá. Es una ciudad fantástica. Es encantador ver la obra del cambio de los barcos, etcétera. Los que más denunciaron esto fueron los K. Ahora no se acuerdan de eso. También apareció circunstancialmente vinculado al tema Odebrecht, o no tan circunstancialmente, pero lo cierto es que en Córdoba ayer ganó. Y su voz, médicos, con médicos o sin médicos, es totalmente determinante en los próximos días que se avecinan. Paso a ser breve con algunos títulos telegráficos. Hay una nueva empresa que es la que va a custodiar, a controlar el proceso electoral de la Argentina, que se llama Smartmatic. Hizo una prueba piloto. Le han agregado algunos elementos que parecían más seguros, pero la verdad que la prueba resultó un fiasco absoluto, un fracaso total. Hay enorme preocupación en los juzgados, sobre todo los electorales, por este proceso que se está viniendo. Segundo tema, Felipe González estuvo 2 horas y media con Macri. Creo que se los conté el lunes pasado, anotando toda la cuestión, Macri en un cuaderno, como un alumno de 6º grado, todo lo que le decía Felipe sobre el tema de los acuerdos de la Moncloa. Cuestión que luego desarrolló con su propuesta. Pero también estuvo con Cristina, a quien antes veía asiduamente por un amigo que tuvo Cristina en La Plata que se llamaba Bettini. En el caso de Cristina, quizá porque estuvo más tiempo, estuvo 5 horas. Hasta ahora, Cristina no ha dicho nada sobre el tema de los acuerdos. Cristina sí, posiblemente mañana aparezca o reaparezca. ¿Qué va a hacer? Creo que va a ir a visitar la sede del Partido Peronista o Justicialista. Ese partido que se llama Justicialista, pero que sirve a los intereses de Unidad Ciudadana. Pongan atención en otras cuestiones. Por ejemplo, una posible decisión judicial sobre la eliminación de las colectoras. Decisión que el gobierno tomó por decreto y que algunos arguyen que en realidad debería ser por una ley. Por último, quisiera hablar largo y tendido sobre el tema José Bergelbar, un personaje singular. Un judío pobre, en la miseria, vendedor ambulante de peines y peinetas, que vivía en Catamarca, que se hizo radical, empresario de las pymes, luego peronista, en ese intervalo también amigo de los militares, que accedió a distintas posiciones de poder, era miembro del Partido Comunista, casi del Comité Central, tuvo que ver sin duda en la administración de esa fortuna inmensa que había en el Partido Comunista en la Argentina, de la cual casi se ha perdido a la memoria, pero hay mucha gente que se volvió a ser mucho más millonaria de lo que era antes. Pero no tengo tiempo para eso, simplemente les recuerdo que a esa persona, la doctora de Kirchner, sobre quien nunca habló durante 10 años de gobierno y posiblemente antes tampoco en su vida anterior política, dijo que era la inspiradora de un pacto social que ya tuvo la Argentina y que lamentablemente fracasó en menos de un año. Sobre ese tema vamos a hablar con el profesor, el docente, el maestro Juan Carlos de Pablo. Después vamos a ver el corazón de los problemas del macrismo. Si queda alguno, si se van quiénes, las peleas que hay dentro de la Casa Rosada con Laura Di Marco, una señora que conoce esos intersticios. Y por último una novedad grave, seria, que acompaña el proyecto presidencial de la señora Cristina de Kirchner. El anuncio por parte del exministro de la Corte, del señor Zaffaroni, de que la Constitución argentina
no debe ser reformada, sino cambiada, dar la vuelta como una media, casi una afrenta para el resto de la ciudadanía, a menos que lo expliquen con alguna razón. Para esa cuestión vamos a tener a alguien que seguramente, bueno, por amor al rating, lo insulte a Zaffaroni. Me refiero a... Ay, por Dios, se me escapó el Alejandro Fargosi. Disculpen, un viejo amigo de la casa, pero yo por eso de viejo me olvido de las cosas. En un minuto volvemos con Juan Carlos de Pablo. Acá con Juan Carlos de Pablo estábamos recordando dónde vivía él en los tiempos en que Helbar fue ministro de Economía de la Nación, designado por Perón e inventor en ese momento del Pacto Social. ¿Qué es esta manía de la Argentina de volver atrás, casi 45 años, para una experiencia? No lo sé. Lo que vale la pena es agarrar el caso y estudiarlo en detalle. Yo tenía 30 años cuando empezó el periodo Helbar. El Pacto Social es un pacto corporativo, junta la Confederación General Económica, la Confederación General del Trabajo y el Ministerio de Economía. Hacen un acuerdo, que ahora te voy a decir rápidamente en qué consiste, y después lo llegan al Congreso. El Congreso es una cosa pasiva. Lo bendice. Claro, la diferencia con los pactos de la Moncloa es crucial. En los pactos de la Moncloa, vos tenés un acuerdo, tenés un héroe, que es Adolfo Suárez, que junta todos los políticos que tienen representación parlamentaria, desde Fraga Ibarne en la derecha hasta Santiago Carrillo en la izquierda, y les sabe firmar un documento que no escribió ninguno de ellos. Los documentos del Pacto de la Moncloa le escribieron un conjunto de economistas liderados por un señor que se llamaba Enrique Fuentes Quintana, que era un funcionario del Banco de España, del Banco Central, digamos, de España. Es un documento político, ¿entendés? ¿Por qué esta distinción es muy importante? Porque en los acuerdos corporativos, los que se sientan a la mesa joden a los que no se sientan a la mesa. Entonces vos tenés la economía formal. La economía informal, ¿quién representa en un pacto corporativo a la economía informal? ¿Quién representa a los tenedores de pesos? ¿Quién representa a los tenedores de títulos? ¿Quién representa a los ahorristas? ¿Entendés? A la Unión Industrial, que estaba enfrentada con la CGE. Sí, pero estaba metida adentro porque por razones políticas era obvio. Recordemos una cosa que le tenemos que decir a la gente joven. En ese momento, vos tenías que el 25 de mayo de 1973 arranca. Helbar pone secretarios de Estado en algunas oficinas, los nombra, y después van los muchachos de la Sura, los sacan, los desplazan. Hay un discurso de un Naval Medina, que era secretario general de no me acuerdo qué cosa, diciendo por televisión, muchachos, ya llegamos al gobierno, calmémonos, ahora hagamos las cosas según cierto procedimiento. Era un momento donde vos tenías bombazos, secuestros extorsivos, tenías discusiones salariales con ametralladoras sobre la mesa. Pero tuviste inflación cero durante muchos meses. Varios. Presuntamente. Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es, ojo, es un contexto muy peculiar, ¿En qué consiste, básicamente? Un acuerdo que dura 2 años, pretendía durar 2 años, en el espíritu de la programación. ¿No era trienal? ¿Cómo? ¿No era trienal? No, el plan trienal. Hay un plan trienal que es complementario del acuerdo. El acuerdo era un acta 2 años, en el estilo que había hecho Perón en 1952. Congelaba precio, tipo de cambio, tarifa, no sé cuántas cosas más. Y yo diría que en materia política monetaria y política fiscal, mucho no trabajaba. Los acontecimientos llevan a que a X número de meses hay que rearmar, y en 4 años, en los 2 años, los rearmaste de 3 o 4 veces. Helbar formalmente fue ministro de 4 presidentes, Cámpora, Lastiri, Perón y María Estela Martínez de Perón, pero en realidad cuando se muere Perón ya pierde toda la cosa. 3. Se va en octubre del 74, vuelve Gómez Morales, y cuando vuelve Gómez Morales dijimos, claro, pero Gómez Morales había vuelto con otra edad, y peleado con López Rey, y vuelve Rodrigo a mediados del 75. Estos son los hechos. Sí, ahora, de esos hechos, ¿qué es lo que la atrapa a Cristina, salvo que no leyó el libro de quien le editó el último libro? No tengo la menor idea y la verdad no me calienta. El libro sobre Helbar, muy interesante, el que hizo la señora Sebane, que es la editora del último libro de Cristina. O sea que lo que quiero decir es, no me meto con eso porque eso pertenece a la política. Vamos al tema este. ¿Qué tenés que hacer con un programa? Entenderlo. La interpretación depende de quién la hace.
Viene alguien y dice, te dije que el populismo terminaba mal, entonces, Rodrigo es un subproducto de Gelbart. Es una interpretación. La otra interpretación es, estamos haciendo las cosas más o menos bien, pero mira las cosas que ocurrieron. Primero, primer shock petrolero, octubre del 73. Segundo, inflación internacional. Tercero, se cierra para las carnes argentinas el mercado inglés de carne. Y encima se nos muere Perón. ¿Qué cree que hagamos? Y claro, es la realidad, las dos cosas. Lo que tenemos que entender es que la realidad siempre se compone de muchas cosas. Las explicaciones simplistas no sirven, ¿entendés? Entonces yo digo, miremos exactamente qué fue, digamos, lo que pasó para una, digamos, evaluación, para cosas que tenés que aprender. Sí. De todos los periodos de atrás, vos tenés que aprender algo, ¿entendés? ¿Qué te quedaste? ¿Cómo terminó? Etcétera. Y de ese, ¿qué es lo que aprendió Cristina para pensar que lo de Gelbart era una solución? Volvamos, no sé lo que... Habla con Cristina, no conmigo. La referencia para mí no tiene ninguna importancia, porque eso pertenece al plano de la política. Yo te vengo a hablar de historia, porque vos me dijiste, hablemos de historia. ¿Cómo sí? No? Vamos a hablar de historia. Y tiene esa doble, digamos así, interpretación, donde uno como profesional dice, perdón, las razones se suman, porque es cierto, tuviste eso petrolero, pero también tuviste... Bueno, tenías commodities espectaculares. Por supuesto, pero eso cuando vos eso no lo ponen en... No, cuando pusiste inflación cero, eso te generó problemas. ¿Por qué? Me acuerdo, vos de repente tenías un producto que podía ser exportable, si lo exportabas tenías un aumento de precio fenomenal, si lo querías vender en el mercado interno, no. Con lo cual, del lado de la exportación, yo me acuerdo haber participado en algunas reuniones, donde algunos productores locales le querían decir a sus clientes locales, aguantame un cachito porque afuera me pagan más. Está claro. Un personaje de la economía como Kicillof, sí, ¿estaría de acuerdo con un pacto de estos tipos Gelbart? No parece razonable. Otra vez, tenés que preguntarle a él. Pero ¿sabés de qué estamos? El punto, ¿sabés qué es? ¿Leíste el libro de Kicillof, por lo menos? No. ¿Tampoco lo escuchaste en lo que dijo en Estados Unidos, en esa audiencia que le organizó José Luis Manzano? No. ¿Te negás a Kicillof? No me niego. No le digo bolilla a la parte política. Están haciendo política. Macri, Lavagna, Cristina, Kicillof, todo el mundo. Entonces no me interesa como cuestión política. Cuando me hacen una referencia histórica, yo te traigo la referencia histórica y después seguimos, digamos así, hablando, ¿entendés? Entonces lo que digo es eso. El uso, y todos hacen política. Ahora, acusar al gobierno, hay gente que acusa al gobierno de hacer política, ¿viste? Hay gente que acusa al gobierno de estar preocupado por las elecciones. ¿Y de qué que esté preocupado? ¿Cómo vas a acusar a los políticos de hacer política? Lo que vos tenés que entender, el programa de los 10 puntos pertenece al plano de la política, no me interesa. El programa No, pero no brinda un servicio económico a la gente, quizá. Yo lo veo más, ¿querés que te diga algo? Como algo que vos lo tirás sobre hablemos de esto, vamos a distraernos con esto, etcétera, etcétera. Con una velocidad, mi querido Roberto, ¿cuándo lo lanzaron? A mediados de la semana pasada. Sí. Ya me olvidé, ¿o no? Sí. Estamos hablando... Pregunta, siempre le hago el mismo ejercicio. ¿De qué vamos a estar hablando dentro de 10 días? Yo siempre le digo a la gente, mire, agarre un papel, escriba de qué cree que vamos a estar hablando dentro de 10 días, anótelo, guárdelo, léalo dentro de 10 días, usted va a ver qué pobre que es su imaginación, no es que es bruto. Argentina es de una velocidad fenomenal, fenomenal. Cuando se lanzó los 10 puntos, dijimos, ahora hasta el 22 de junio, que hay que mostrar las cartas, porque la fecha de vencimiento ya estamos... Yo no sé si todavía estamos hablando de los 10 puntos o de alguna otra cosa. Bueno, hablemos de economía. Sí. ¿Aguanta Macri la estabilidad cambiaria antes del 22 de junio cuando tiene que presentarse? No tenemos cómo saberlo. Lo que sí está claro es lo siguiente. Vos mencionaste lo del fondo. El fondo son 3 cosas. La señora Lagarde, el directorio y la burocracia. La burocracia del fondo tiene las mismas reservas profesionales que cualquiera de los economistas argentinos. Pero... el presidente Macri se vende fenómeno, lo llama a Donald Trump, dice, Donald, haceme una gauchada. No le puede decir, decile a tu muchacho que compre bonos argentinos, no puede. Decile a tu representante en el Fondo Monetario que le den una mano. Y al de la Merkel también, y eso fue lo que ocurrió. Pero te dan un plan Marshall, no una mano. Calmase. Nos dieron más plata, con menos condicionalidad de lo que le hubiera ocurrido en condiciones normales. Lo que pasa es que los argentinos, si la gente... hiciera el ejercicio mental de ubicarse frente a una cosa que se llama Argentina. Argentina quiere decir el gobierno argentino, los líderes argentinos, los ciudadanos argentinos, etcétera, etcétera.
¿Qué escucharíamos? Escucharíamos el siguiente. ¿No? ¿Sabe lo que le estamos diciendo al resto del mundo? Le estamos diciendo lo siguiente. Préstame plata. El año que viene no te la voy a pagar. En los próximos 10 años no. En los próximos 100 años tampoco. En realidad no venga con la grosería de venir a reclamármela. Es una locura lo que estamos diciendo. Vos te das cuenta que al fondo le sacamos, no sé, 50.000 millones de dólares y decimos, ahora hay que renegociar, ¿eh? ¿Qué le estamos diciendo? Pelito para la vieja, ya me diste la plata. ¡Pic! La negociación con el fondo hoy no es la negociación que empieza, es la negociación que sigue después de que ya lo invocamos 3 o 4 veces. Ahora, el fondo, Trump, me parece que tienen como cierta voluntad, cierto placer con recibir castigo, porque ahora creo que Macri les está pidiendo más plata para resolver lo de la LELIC o para eventualmente tener una suerte de otro tipo de balas para afrontar los tiros que le quedan antes de las elecciones. Esto pertenece al plano de la política. Y en el plano de la política yo te voy a ayudar. Por HB, porque me cae simpático, porque Venezuela, porque la raíz cuadrada, no sé, por la razón que sea. Le van a dar más plata. Y entonces, fíjate vos, la primera negociación, el fondo dice, mira, yo te doy plata para pagar, pero no para que Roberto García y el doctor de Pablo se saquen encima los pesos, los cambien por dólares, y vayan después a Recoleta y decir, qué barbaridad esto. No. Entonces dijeron, bueno, tipo cambio libre. Y acá hay unos valientes barros que dicen, si el tipo de cambio tiene que subir a 180, que suba. Mentira. Insinúa que va para allá, en los 2 minutos están todos desesperados. Entonces dijeron, bueno, no, part-time. Segunda etapa, hagamos una banda. Y la banda era, ponele, 37-48. Que más o menos... Flotación limpia. Más o menos si vos me decías a mí, che, Juan Carlos, ¿cuánto medí? Mira, yo no sé, pero mido entre 1,5 metros. No te dije nada. Entonces la última cosa es decir, ahora puedo intervenir dentro de la banda. Pero no te voy a decir ni cómo, ni cuándo, ni esto, ni lo otro. Ya lo cambiamos 3 veces y lo vamos a ir cambiando. Lo vamos a ir cambiando. De cualquier manera... Porque esto es más político que económico. Vos igual siempre al gobierno argentino le tenés que decir, tenés razón, pero no abuses. Porque los aires cambian. Si uno se acostumbra a que determinada posición favorable es el piso de lo que viene, te puedes equivocar. Si vos crees que el precio récord de la soja es el piso de lo que viene, un día cae y te queda colgado el pincel. Bueno, es lo que te está pasando. Entonces uno agarra y dice, atención, desde el punto de vista político, en la relación con el fondo está todo fenómeno, pero guarda. El fondo dice que cree que esto están dando, y los argentinos decimos que no. ¿Cómo es que lo decimos? Porque no tomamos decisiones acorde con algo que esté funcionando, lo cual es entendible. Los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos adentro una historia que nos da una sensibilidad peculiar. Porque el que no es un sobreviviente de X es de Y, de Z, lo que sea, ¿entendés? Entonces decimos, pará, quiero ver. Ahora, hoy Caldarelli dijo que lo peor ya pasó de la Argentina. Pero está bien, no me importa nada lo que dice Caldarelli. ¿Por qué? Porque Caldarelli, pero lógico, Roberto, Caldarelli es el vocero de qué? Del directorio y de la directora gerente, no del... Los burócratas Caldarelli, eso te hace, ¿qué quiere que diga? Está en función política, punto. Se reúne con uno, viste que se reúne con lo otro, sí. Recibe unas opiniones, todo fenómeno. Ahora, los que declararon que la Argentina ya es mercado emergente, que es como una especie de ascenso, también están en esa actitud, digamos, pro-argentina. ¿Eso también es político? Calma. Lo incluyen en un índice. Le da la opción a algunos fondos extranjeros a que puedan comprar esos títulos. Si la van a ejercer la opción o no, lo quiero ver. Creo que esto empieza el 28 de mayo. Lo quiero ver. El punto está en las decisiones. Si realmente somos unos genios, somos el país del futuro, ¿verdad? Vengan a comprar títulos, hagan inversiones o cosas por el estilo. Lo que no tenemos que hacer los argentinos es fabricarle al tipo que quiera hacer una inversión directa, a poner una heladería, cosas por el estilo, y decir, mirá, estamos llenos de problemas, pues para vos no. No. Lo que le tenemos que decir es, vos querés venir acá, yo te felicito. Ahora metete en la misma vorágine que tenemos cualquiera de nosotros. ¿Eso te referís por vaca muerta? No, a cualquiera de las inversiones directas. Lo que puede estar pasando con vaca muerta, no soy un experto, es que de repente la rentabilidad es suficientemente grande como para que sea prueba de todas las locuras que hacemos los argentinos. No hay en el país tantas oportunidades de negocios tan brillantes que sean la prueba de todas las incertidumbres que metemos los argentinos. Entonces vos decís, vaca muerta o el litio, o no, sí, no, cosas específicas. Junto a otra muy importante, que es el agro.
145 millones de toneladas no es simplemente buen clima, es un sector que además de buen clima labura, riego, que se van. Y eso derrama. Lo que no hay que pretender es que los productores y los exportadores de soja sean más tontos que nosotros. Si nosotros queremos comprar dólares, no podemos pretender que el tipo venda los pavotes, pero algo está vendiendo, porque lo sabes en términos de venta de equipo. Siempre, cuando vos tenés una buena cosecha, tenés efectos. Esos efectos, en ciudades que están rodeadas de productores agropecuarios, se sienten mucho más que en una ciudad como Buenos Aires. Juan Carlos, casi como al final, si esa instancia favorable que tiene Macri, el apoyo de Trump, de repente no está más Trump porque puede perder las elecciones próximas, si de repente cambian los vientos, hay infinidad de gobiernos que requieren más plata, etcétera. Sea Macri, sea la señora Cristina, que seguramente no goza de la misma simpatía que Macri de Trump, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar? Porque eso de vivir con lo nuestro ya se demostró que la Argentina no puede. No, que no puede. Mientras tenga alternativa, bueno, no puede, hasta que no tenga alternativa. Pero por eso, por ahí se le acaban las alternativas. Pero negro, escúchame, en tu casa cuando hay 4 mangos, arreglás con 4 mangos. Entonces acá, el día que no tenga financiamiento, ni esto, ni lo otro, que yo cuánto, lo único que queda es emitir. Y ya sin ese aumento de la base monetaria, mirá la inflación que tenemos. Imagínate decir, miren, no nos presta más, no tenemos nada que yo cuánto, así que vamos a emitir. Agarrate Catalina. Bueno, la otra Catalina es, estamos superados por la presión impositiva, pero también le pueden poner más impuestos. Vos siempre puedes intentar ese tipo de cosas. Ahora, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, primero, el tipo que tiene que tener la responsabilidad ejecutiva se tiene que asustar lo suficiente como decir, caballero, damas, acá tenemos un problema serio. Los argentinos, como te digo, decimos que estamos yendo de problemas, muchos están yendo de problemas serios, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones general, bueno, ¿te parece? Vaca muerta, nos van a prestar, viene el time, ¿viste? Ahora vienen las elecciones. Vamos a hacer un ejercicio. Gana Macri, reelecto. Y entonces, vos podés decir, desde el punto de vista político, institucional, libertad de prensa, etc. Materia económica, ¿sabes cuál es la imagen que tengo? La imagen que tengo es esta. Gana y digo, presidente, ganó, ahora sí. No, Juan Carlito, pará, cálmate. Primero, viste que te asustaste al cohete, ¿viste? Segundo, ahora viene las elecciones de 2020. Estás hablando como Peña. No, bueno, te digo, ¿sabes lo que digo? ¿Sabes lo que va a decir? Ahora vienen las elecciones de 2021. Y después la de 2023, siempre hay elecciones, siempre hay algo. La historia argentina dice que vos cambiás, pero en serio, cuando te asustás, pero en serio. El presidente de la Nación el año pasado fue al Fondo Monetario. Ahí tienes una decisión. ¿Por qué? Caputo le dijo, jefe, no nos prestan más. Bueno, vamos al fondo. Pregunta, después de las elecciones, ¿esto va a ser así o no? No tengo cómo saberlo, no tenemos cómo saberlo. Pero por alguna razón todos incurren en el mismo problema. ¿En qué sentido? De no hacer lo que deben hacer. Hasta que no tenés más remedio. La historia argentina es la historia de que primero tenés el susto y después hablamos. Esto no surge de debates intelectuales, y mucho menos de debates totalizadores. ¿Viste la gente esa que dice, acá tenemos que darnos reformas profundas? Vos tenés que preguntarle a todos, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que hablar de cosas concretas. Bueno, lo concreto es el antes vino que me eches. Que te doy. Sí, pero sin caja, te digo, porque yo veo el programa caja, sí. Te mandas a entender. Pero bueno, algunas veces nos fallan los envases. ¿Y yo qué traje? Perdón, con la ayuda de cámara 28. No, perdón, que falta una invitación para comer. Dos personas en la Cabrera. ¿Sí? Bueno, atención. Con la ayuda de cámara... ¿Qué aprendí de? Esto es una joyita, lo digo yo. Es tuyo el libro. De 40 tipos, la mayoría que son economistas, esto lo publicó el Grupo Unión. Y que también acaba de salir, Nuevas Conversaciones Trascendentales sobre Economía, recoge 100 columnas que dice en La Nación. Que como dice un amigo mío, y no le falta, digamos así, razón, hay que verlo como un entretenido libro de texto de economía aplicada, mucho más divertido que los insulsos libros de texto. Bueno, yo para que se enoje y que vean que lo leo, en La Nación hace creo que 15 días escribí una columna, la biografía de un señor que decía, pero tiene vigencia para ahora, si querés dormir tranquilo, compra dólares. Eso decía. Enseguida, Alejandro Fargosi.
Y vos, por favor, mientras tanto, me dedicás estos libros. Con mucho gusto. Hace un rato hablábamos con Juan Carlos de Pablo sobre regresiones a 45 años atrás. Con Alejandro Fargosi también. Hace 45 años, con el plan Helvar, uno iba a comprar un auto y se lo vendían sin rueda de auxilio, o se lo vendían sin volante, entre otras curiosidades y lindezas de la época. Ese pacto que quieren renovar ahora entre argentinos. Corporativo, por otra parte, como corresponde a los peronistas. Pero alguno va a decir que soy antiperonista por decir esto. Independientemente de eso, el otro día en el discurso, en la charla que dio la señora Cristina, al margen de algunas cuestiones que dijo y que se podrían comentar o discutir, hubo un episodio absolutamente notable, que fue la opinión del exministro de la Corte, el señor Zaffaroni, que aparentemente no le molestó en algún momento jurar por el tema del estatuto militar, después por la Constitución argentina, pero ahora está en una posición distinta, mucho más radicalizada. Veamos lo que dijo una especie de vocero intelectual del cristinismo y lo que dijo, y creo que como la fuente es más importante, Zaffaroni, para que después iniciemos este diálogo con el señor Fargosi, al cual no pensaba invitar, pero que lo he tenido que invitar por esta cuestión nada más. Por favor, director. Nuestra propuesta de nueva Constitución Nacional, nueva, no reforma, ojo y lo subrayo, nosotros no estamos por una reforma constitucional, estamos por una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste, se constituya en poder constituyente, en convención constituyente y elabore un nuevo pacto social o contrato social, que esa es la Constitución. El punto central es la eliminación del poder judicial. La última, doctor, a su parecer, ¿hay que reformar la Constitución? Hay que hacer una Constitución nueva. ¿Cómo está la justicia? Bueno, listo, ya está. La justicia son 3.000 jueces. No podemos juzgar a los 3.000 jueces por lo que hace un grupo de 30 o 40. Al margen de estas disquisiciones que hizo sobre el Poder Judicial, sobre el cual vamos a volver, esta Constitución nueva que sugiere Zaffaroni, que sugiere el periodista Giardinelli, con relación al pacto social que ofreció la señora Cristina, y que ella no ha desmentido lo de la Constitución nueva, siendo Zaffaroni tan importante para ella. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que demandan? ¿Y qué es lo que, en alguna medida, aunque no quieran cambiarla, van a cambiar presuntamente la vida de los argentinos? Las constituciones modernas se basan, palabras más, palabras menos, en la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que consagra nuestra Constitución y todas las constituciones del mundo? Libertad, igualdad, solidaridad social en palabras modernas, fraternidad en palabras de la Revolución Francesa. División de poderes, determinadas seguridades para que podamos desarrollarnos. Son lo opuesto de los regímenes feudales, de los regímenes monárquicos. Sí. Lo que quieren es un régimen feudal o monárquico, donde haya una reina que se llame la reina Cristina. Esto es así, suena brutal, pero es que peor suena escuchar a una persona adulta y que está en pleno uso y goce de sus facultades mentales decir que hay que eliminar al Poder Judicial. Pero es que el gran logro de la sociedad, de la civilización moderna, es la independencia del Poder Judicial. Serán buenos, serán malos, serán peores. Es un tema de cómo uno más o menos lo maneja. Pero la independencia del Poder Judicial es elemental. La igualdad es elemental. La libertad es elemental. También era elemental que Robespierre era el incorruptible. Cuestión que en este caso me parece que no representa del todo a alguna de las personas, no estos dos que hemos mencionado, pero a otros que podían protagonizar la nueva Constitución, digamos. Sí, sí, y hay algo que me preocupa mucho, lo viene diciendo el ministro Garabano, que es uno de los que le está tratando de enfrentar a esto alguna cordura, y es... Perdón, nosotros... si lo vamos a hacer con Garabano, me parece que no vamos a tener éxito, ¿no? Es un muy buen ministro, pero pará. El tema es el siguiente, y es, suponemos que nunca van a tener los votos como para
derogar, como dice Giardinelli, la Constitución. Pero también suponíamos otras cosas. Nadie supuso que iba a ser presidente Kirchner, nadie supuso que Cristina iba a hacer lo que... Se cargaron el Código Civil entero, que nadie decía que había que modificar. Lo cambiaron íntegro, hicieron un código bastante malo, por otra parte. Con lo cual tenemos que estar muy precavidos, me parece, y estar muy firmes con el tema este, y no aceptar ninguna negociación que empiece con el tema de, bueno, modificamos el articulito, termina siendo un engendro que nos puede costar carísimo. Bueno, modificar el articulito o no el articulito, hace falta una convención constituyente. Sí, bueno. Pero le tengo pánico a las transacciones políticas. Ahora, uno conoce... los estudiantes de Derecho, quizá de memoria, la Constitución, la gente tiene una visión aproximada, pero exactamente, ¿qué es una Constitución nueva? ¿Qué es lo que le falta a esta Constitución? Porque se supone que le debe tener carencias que quieren ser suplidas por ideas de ellos, y además, ¿qué es lo que le sobra que sospecho que quieren eliminar? Sí, desde mi punto de vista lo que le falta es cumplirla. O sea, nosotros esta Constitución no la estamos cumpliendo hace muchos años en muchos aspectos. No hay igualdad ante la ley, no hay régimen de libertad, hasta hay aduanas interiores en las provincias disimuladas con la forma de tasas y todo eso. Ahora, ¿qué se puede...? Yo trato de imaginar dentro de la cabeza de estas personas qué es lo que quieren meter. El poder absoluto del Poder Ejecutivo. Ese es el punto. O sea, de alguna manera ellos quieren consagrar la parte que les quedó pendiente en el periodo 2003-2015, que es el poder absoluto. No pudieron vencer al Poder Judicial porque se trabó en el Consejo de la Magistratura, y ahora lo que quieren es eliminar al Poder Judicial. Ya no se trata de la fantochada aquella de democratizarlo, que ya era un absurdo conceptual. Ahora se trata de eliminarlo tal como está concebido. O sea que para vos el objetivo es, digamos... El poder absoluto. Sí, está bien el poder absoluto, pero se supone que hay un parlamento. ¿También quieren eliminar eso? ¿Vos te acordás lo que era el parlamento en la época de Cristina? No hacían absolutamente nada que no les fuese ordenado. Porque la bendita disciplina partidaria en Argentina se ha convertido en una especie de obediencia debida, que la ley le prohíbe a los militares tener obediencia debida y se lo permite a los diputados y a los senadores. Es uno de los absurdos más increíbles de esta gente, ¿no? Y en lo judicial, ¿qué es lo nuevo que quieren proponer? Es lo que no... Tener a los jueces a su servicio. Esta es una fantasía. Los jueces han estado en los servicios de todos los gobiernos, inclusive el de ellos. Este es un sueño que tienen todos los malos políticos, porque el tándem mal político, mal juez es imbatible, porque se protegen unos a otros. Pero claro, esto es una deformación del sistema. Si encima se lo consagra constitucionalmente, con algún engendro que puedan pensar, que nunca hay que menospreciar la capacidad que tienen para el mal. Si esto se lo consagra formalmente... Parece que el mal se lo quisiéramos adosar a una fracción política, pero me parece que esto es una sensación general en muchos sectores de la vida política, porque creo que hablábamos hoy, hay no sé si diputada o una dirigente política de otra fracción que dice que ella no acepta lo que dice el himno argentino, que está en contra de, no sé si es Blas Paredes, de Vicente López y Planes, supongo. Sí, también leí eso de esta señora Bregman y casualmente hoy me puse a releer el himno, a ver qué tiene de malo. El himno habla de dos cosas, de la libertad y de defender y morir por la patria. Ahora, honestamente no sé qué dirá el himno de la Unión Soviética, no lo entendí porque lo escuché, lo busqué en serio, lo busqué en Google, que nos salva de todas las situaciones, pero claro, estaba en ruso, con lo cual es muy loco que estemos discutiendo estos temas. Perdón, en España creo que tienen 100 himnos de España, ¿eh? Sí, de hecho no tienen música por eso. También averigüé con España. Ellos le sacaron la música para evitar el debate sobre el texto del himno. Pero a mí, ¿sabes lo que me tiene absolutamente obnubilado? No el estado económico que podamos tener ayer, hoy o mañana, sino estamos a 21 años del año 2040. 2040. El mundo está hablando de cosas que no tienen nada que ver con estas pavadas del siglo XVII que estamos debatiendo acá. Es una locura. Pero bueno. Vos me dijiste lo que querían incluir en una nueva Constitución. ¿Qué es lo que quieren sacar de la vieja Constitución o de la Constitución que nos rige? Me lo imagino, ¿eh? Bueno, la independencia del Poder Judicial, que ya lo dijo Giardinelli,
los conceptos de igualdad y de garantía de la propiedad privada que tiene la nuestra, que son muy estrictos, que se los viole es otro tema, pero por lo menos están, y fundamentalmente el esquema de poder balanceado entre legislativo, ejecutivo y judicial, que ya bastante mal funciona en la realidad como para encima derogarlo. Y esto es lo que van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer. Bueno, lo que pretenden. Sí, bueno. Perdón, ahora, vos sabés que cuando yo lo escuché a Zaffaroni y mucho más al otro periodista, lo que pensé es qué parecido es a lo que dice mi amigo Fargosi en contra de los jueces, porque comparten la opinión generalizada de la población de que la Argentina tiene una pésima justicia y que hay que cambiarla. Sí, lo que pasa es que en la época de 2010-2014, cuando estaba en el Consejo, yo lo trataba de graficar con: tenemos a la justicia en terapia intensiva, curémosla y hagámosla hacer gimnasia. En este momento no está en terapia intensiva, ahora hay que hacerla hacer gimnasia. La justicia tiene que mejorar mucho, hay formas de hacerlo, hay cosas infinitamente más difíciles que la justicia, se lo puede hacer si se quiere, pero lo que no se puede admitir de ninguna manera es que la quieran matar y la tengamos que recuperar a lo loco en una terapia de nuevo, como ya pasó. Ahora, esta justicia también, la última, también está impregnada de cuestiones tan horribles como la anterior, con relación a todo este tema de fabricación de causa, de gente en la cual el gobierno participa, de invento de gente mal presa. Es verdaderamente un caso que uno dice cuando te dicen, che, terminemos con esto del Poder Judicial, en alguna medida se están refiriendo a casos que verdaderamente son inauditos. Sí, acá viene habiendo casos inauditos hace tiempo y desgraciadamente ningún gobierno termina libre de eso. Parte por el propio obrar o dejar de hacer del gobierno, pero sobre todo el problema está en los jueces. O sea, los jueces tienen todas las herramientas para hacer como... Sí, pero los jueces los elige un consejo de la magistratura. Sí, con un sistema que es bastante rústico, Esto no es... en ese aspecto hay que rescatar lo que está haciendo María Eugenia Videla en la provincia. Está haciendo un sistema realmente de muchos mejores concursos, con conceptos más modernos, con un orden de méritos. En el Consejo de la Magistratura Nacional, los jueces compiten, suponiendo que sea totalmente transparente la competencia, que a veces no lo es, compiten, sale un orden de méritos y después en una audiencia, en una entrevista personal, el que estaba cuarto pasa primero, el que estaba segundo pasa decimonoveno. Es una cosa que nadie sabe muy bien de qué se trata y es un armado que hacen los gobiernos y los jueces. Ahí estamos los abogados como convidados de piedra y te explico por qué. Hay 7 representantes de la política, 7, 3 de los jueces, ya son 10, con lo cual hacen lo que pueden hacer lo que se les da la gana, y 2 abogados y un académico, que quedan en una minoría realmente absurda. ¿Pero eso está en la Constitución? No, eso está en la ley, pero desgraciadamente la Corte Kirchnerista, yo lo llamo la Corte Kirchnerista porque no me gusta dar vuelta, o sea, la Corte durante el kirchnerismo fue kirchnerista salvo 3 sentencias en contra. La Corte Kirchnerista, con esa magia que tenemos los abogados, dijo que 7, 3, 2 y 1 no era desequilibrado. La Constitución lo que te pide es equilibrio. Ahora, si 7, 3, 2 y 1 no es desequilibrado, no sé dónde hay desequilibrio. Pero bueno. Te voy a dar la botella de vino de la casa, te voy a dar... Muchas gracias. Las 2 cenas en la Cabrera, y antes te voy a decir, ¿te gustó la forma en que él maneja la Constitución o el Poder Judicial, la señora Vidal? Contéstame por sí o por no. ¿Te gusta la Constitución de la capital? No, absolutamente no. Bueno, Giardinelli, Zaffaroni, acá tienen a alguien que está con un pensamiento parecido a ustedes, pero en otro capítulo. No te tendría que dar este libro después de lo que acabo de decir, pero... Sí. ¿Por qué traje este libro? Esta es la grieta, es una grieta que había entre De Gaulle y Churchill, 2 de los hombres más grandes de la historia y con seguridad del siglo XX, donde pese a todas las diferencias que tenían, se las ingeniaron para acabar con Hitler. Acá está desarrollado en detalle. Convengamos que uno en esta guerra perdió más que el otro, pero esa es una discusión de otro día. Te agradezco mucho, Alejandro, y a ustedes los invito a pasar, a cerrar el capítulo de este programa con la señora Laura Di Marco, que nos va a contar todo sobre la interna de la Casa Rosada, que no es poco, sobre todo cuando faltan 30 días para que Macri se pueda poner el traje de candidato a la reelección. Traje que Schiaretti quizá empiece a cuestionar. En un minuto nomás. Gracias. Gracias.
Para que nadie diga que no salimos con un tema actual, te voy a hacer una pregunta de rigor. Este resultado de ayer, que ha favorecido tanto a Schiaretti, ¿cambia la estrategia electoral del gobierno que de un modo u otro va a quedar en forma manifiesta el 22 de junio cuando presenten las candidaturas? Creo que la complica, ¿no? Porque Schiaretti de algún modo... a ver, dos cosas. Primero la complica a nivel nacional porque Córdoba fue muy importante por el caudal de votos que le dio a Macri en el 2015 y si se consolida un espacio del peronismo alternativo, obviamente que Schiaretti va a jugar para ese espacio, es decir, para esa tercera posición que todavía no se termina de armar, ¿no? Ese tercer espacio entre kirchnerismo y macrismo. Es decir, que Córdoba no le daría la misma cantidad de votos que le dio a Macri como en el 2015 y Córdoba es un bastión electoral muy importante. 700.000 votos. El tema es que yo la verdad lo que creo realmente, Roberto, es que acá va a haber un Boca River que es Macri-Cristina y hasta que eso no se resuelva, la Argentina no va a poder salir de su atolladero. Ahora, yo justamente te había hecho te hacía la pregunta, al margen de que creo o puedo pensar lo mismo al respecto, que la victoria de Schiaretti y lo que planteó Schiaretti, de un modo u otro, por ahí está generando una situación nueva en materias de figuras. Esto es, ¿por qué el peronismo alternativo, o ese peronismo alternativo que él en alguna medida ahora aparece como cabeza, no puede tener algún tipo de entendimiento con el núcleo de Macri? Esto es, sé, y lo contaba hoy, que hay en marcha un proyecto de acuerdo parlamentario. Sí, sí. Bueno, de hecho hubo opiniones, hubo pedidos, Cornejo, Lustó, pedidos de incluirse, ¿no? De formar parte de una coalición más amplia que ellos no quieren en principio. O sea, exacto, ¿por qué no? Porque ellos no quieren. Ahora, el compañero Schiaretti dijo... Y Macri tampoco quiere. No, obvio. Y Macri tampoco quiere. Pero le atribuyen todo a Peña, sí, sí, como corresponde. Pero Peña es Macri y Macri es Peña. Por eso, ¿no? bueno, pero bueno, los entornos, ¿no? Claro, yo por eso leí el otro día que decías que Peña lo tiene alambrado a Macri. A mí me parece que Macri lo tiene alambrado a Peña. No, bueno, está bien, pero digo, también... Está bien, pero él trabaja eso, ¿no? Obviamente que la decisión final es de Macri, pero bueno, hay algunos... Es una relación bastante simbiótica que tienen hace más de 10 años, 15 sí, claro. años. Ahora, si hay un acuerdo de esa índole parlamentario, esto es, vamos a sacar determinadas leyes, que Schiaretti dijo ayer, voy por el tema de pagar la deuda, voy por el tema del equilibrio fiscal. Además, lo del equilibrio fiscal lo puso por primera vez como, digamos, la prioridad de su administración y de lo que debería ser. Poniendo como prioridad, ¿no? En la Argentina algo que debería ser obvio, pero que no lo es. Estamos hablando acá... Sí, de cambiar la Constitución, sí, sí. No, bueno, pero de un gobierno que ¿cuánto tiene de déficit fiscal? Sí, sí, claro, obviamente, sí. Si sumás, tiene 8%. Y es algo histórico en la Argentina, ¿no? Que la Argentina gasta por encima de sus en ese plano tuvo suerte Néstor, porque Néstor tuvo equilibrio... Unos años, un par de años, pero... no es una cuestión ya de partidos, sino de que si hay un acuerdo parlamentario, ¿no puede haber un acuerdo para las fórmulas? Yo creo que no, creo que no. Creo que no porque ya está lanzada la campaña electoral, porque hay peronistas más jóvenes como Massa y Urtubey que no van a querer, que tienen ansias de competir, me parece lógico que lo hagan. Y porque me parece que no hay, además desde el PRO no hay tampoco voluntad de que esa coalición se amplíe, ¿no? Durán Barba es un hombre que ha trabajado mucho y en esto ha influido mucho en Macri, que no tiene demasiadas convicciones políticas, sí económicas, tal vez al revés de lo que era Menem, ¿no? En su momento, que Menem tenía convicciones políticas, no económicas, por eso entra tan fácilmente Cavallo en el menemismo. Entonces, esta cosa de la identidad, de que ellos son lo nuevo y de que hacen campaña en contra del peronismo, de esta narrativa que tiene el gobierno el gobierno viene teniendo una narrativa de que el peronismo ha sido poder permanente en la Argentina, lo cual es cierto. Digo narrativa no porque sea falso, sino porque lo ha utilizado el gobierno y con éxito.
y que el peronismo, bueno, es un poco causante de los problemas de la Argentina. Entonces, ¿ahora se va a aliar con el peronismo? Bueno, convengamos que raro, ¿no? El problema es que tenés dos peronismos. Claro, tenés un kirchnerismo chavista, cuasi chavista, digamos, que está proponiendo salir del sistema democrático como lo conocemos, y un peronismo más republicano. Sí, claro. Sí, ahora, ese peronismo más republicano no tiene algún grado de identidad para algún tipo de acuerdo posible, porque fue enfático el señor Schiaretti el decir, vamos a tratar, a intentar superar la grieta. Sí, y bueno, pero un acuerdo parlamentario no es un acuerdo político, por eso ¿no? Pero el acuerdo parlamentario, digamos que se cerró. ¿No hay posibilidad de otro tipo de acuerdo, de algún entendimiento de fórmula? Yo creo que a esta altura ya es un poco tarde para hacerlo, ya es tarde. Además, ahora, ¿por qué Macri está tan nervioso con ese tema? Si fuera porque tan tarde. Tiene planteos internos. Pero bueno, pero eso tiene planteos internos. María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta le han hecho planteos en ese sentido. Bueno, ¿y por qué no entonces? Por esto que te digo, porque hay una filosofía. Si vos lees Macri, mi libro, yo la desarrollo mucho esa filosofía durambarbista. Y Macri está convencido de eso. Siente a la vez que el círculo rojo le está imponiendo lo mismo que le imponía, estoy diciendo lo que él piensa, sí. Lo mismo que le quería imponer en el 2015 que se alíe con Massa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ganó Durán Barba. O sea, no se alió con Massa, ganó las elecciones y le fue bien. Después fue un tormento en el Parlamento porque tiene minoría. Más o menos. Bueno, más o menos. Está bien, sí, porque Pichetto le facilitó bastante el camino, ¿no? Sí. Pero y además, bueno, se equivocó el gobierno. Se equivocó el gobierno, después apareció Emilio Monzó, ¿te acordás que le decía, bueno, en el 2017 hagamos el acuerdo con algunos peronistas, que creo que esto es un poco lo que a regañadientes Marcos Peña podría aceptar. ¿Por qué podría aceptar? Porque pueden perder las elecciones. Y justamente por eso. Por eso es que están un poco más reblandecidos. Pero es que ante esa alternativa de que la doctora gane las elecciones y no sea suficiente la candidatura de Macri, que tiene un proceso de declive, de deterioro y está en la pendiente, reinventar una fórmula acomodada con ese sector peronista. Yo creo que eso va en contra de lo que es la Biblia macrista, durambarbista. Y es muy fuerte aceptar eso desde el lado del macrismo y ya definitivamente tarde aceptarlo. Además lo han dicho Labaña, Massa, Urtubey. No incluí a Massa y a Labaña. ¿No incluir? ¿Cómo? No lo puse en la fórmula Massa de Labaña. Pero ¿a quién pondrías entonces? Porque Labaña... No, yo no pondría a nadie, pero digo, la fórmula, María Eugenia Vidal, Urtubey, es una fórmula que por ahí le sienta a algunas personas. Me parece que es una fórmula un poco rara y que es tarde ya para hacerla. Es tarde. Como es tarde también el plan B con B corta, ¿no? Es tarde porque nada te garantiza porque se estabilizó el dólar en los últimos 15 días. Sí, porque... Si no era tarde. Sí, porque bueno, ellos confían desde adentro poder estabilizar algunas variables de la macroeconomía para que en definitiva el enojo que hoy siente la gente con Macri no se traslade a las urnas, no se traslade en octubre al voto, ¿no? El tema, bueno, es qué pasaría si Macri pierde las primarias. Eso es otra incógnita, ¿no? Bueno, si gana, lo que importa es por cuánto las pierde. Por cuánto y cómo eso se traslada a la economía, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante de Schiaretti, no sé si advertiste eso, es te diría, una novedad contracultural. Un peronista que no pone su triunfo, que fue muy importante, en contra de Macri. No lo puso en contra de Macri. Por eso te estoy diciendo. Eso me parece de una moderación. Por eso te estoy diciendo, porque me parece que ha tirado una flor que espera que sea devuelta. Y además, uno sabe, vamos a apoyar tales leyes, vamos a producir determinadas novedades, por ejemplo, ampliación de la Corte, donde se van a integrar determinadas figuras para mejorar el sistema de la Corte y para que algunos de los que están se acomoden ahí. Bueno, de ahí al paso de hacer una reformula, si las encuestas te están diciendo que lo de Macri no va, porque te lo dice el Círculo Rojo, pero hay gente que te lo dice con nombre y apellido. El tema es porque, el Círculo Rojo, si querés el establishment económico, ¿no? El mundo de los negocios. No tanto el mundo financiero. El mundo financiero está más con el compañero Macri, somos una sola persona. Sí, depende, ¿no? Hay
distintos sectores, pero... ¿En el financiero no? Sí, bueno, no sé, muchos les gustaría el plan B, ¿no? En algunos empresarios. Ah, empresarios sí, pero los bancos no creo. Sí. No, a ver, ¿por qué? Primero, la duda es si en esta fórmula que vos decís, no sé qué imaginás, María Eugenia Vidal Urtubey, porque esa fórmula no estaría afectada por la debacle de Macri, ¿no? O sea, nada te dice que el deterioro de Cambiemos no se traslade de algún modo a la figura de su sucesora. Eso era cierto, pero... ¿Por qué un peronismo...? Cuando se había hablado de lo de María Eugenia Vidal, comparto la idea, estoy haciendo la defensa de algo en la cual ni siquiera creo, pero no importa. Pero María Eugenia Vidal representaba solo a Macri. En este caso tenés la representación de María Eugenia Vidal aceptado por un peronismo alternativo que mucha gente dice que es otro, además que ella está de acuerdo con ese peronismo, claro. Y te incorpora además a un personaje de ese tercio. Con lo cual no es solamente, no sé si la suma después aritméticamente da correcto. Bueno, por eso, digo, a veces la suma pero parece te que resta, diera ¿no? más que la doctora. Pero yo creo que en el 2015 también parecía que daba más incorporar a Massa con Macri. Finalmente no era así. No, porque una parte de los votantes de Massa, Massa, claro, se iban con Scioli. Exacto. Entonces, hablando de Scioli, ¿no te parece un hallazgo que Scioli decida enfrentar a Cristina? Que se puso los pantalones largos finalmente, ¿no? Y además a él le debe costar ponerse los pantalones, pobre. Pero, ¿qué fenómeno ves ahí? A ver, primero, Scioli estuvo a punto de ganar las elecciones, ¿no? No nos olvidemos que si no hubiera estado Aníbal Fernández, si no hubiera estado esta contraposición entre María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández, tal vez hubiera ganado las elecciones. Digo, si no hubieran estado errores tan groseros de Cristina Kirchner. Bueno, veo que tal vez ha sido un hombre que primero, que en principio hizo un gobierno espantoso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires yo no sé cómo todavía tiene chances de salir al ruedo, pero tal vez a nivel personal hizo algún tipo de aprendizaje, ¿no? Digo, esto de que los 10 puntos que propuso el gobierno dijo que él podía ayudar, que estaba de acuerdo. Siempre fue un hombre no fue tampoco a la presentación de Cristina. No sé si Cristina lo invitó. Bueno, lo han humillado tanto, ¿no? A Scioli, que en algún momento yo creo que esa ficha te tiene que caer, decir, bueno, ¿qué voy a seguir apoyando acá? No le ves otra intencionalidad, ¿verdad? No, y además tampoco creo que todavía tiene alguna intención de voto, pero tampoco creo que tenga demasiadas chances, ¿no? Frente a esto que vos decías, ¿por qué no incluir peronismo en la marca Cambiemos? Desde el peronismo, ¿por qué se anexarían a una marca que está pasando por un momento de deterioro, ¿no? Una marca que está poco en decadencia. Porque maneja el Estado. Sí, bueno, puede dejar de manejarlo. Además, a los gobernadores me parece que les ha ido mucho mejor con Macri que con Cristina. Sí, definitivamente. Y a Macri también le ha ido mejor con algunos gobernadores peronistas como Schiaretti. Exacto. Que con los radicales, por ejemplo. O sea, ¿no? Si hay tanto amor, ¿por qué no se consuma? Es una pregunta. Yo creo que no se va a consumar. No. Vos que conocés tanto lo que pasa en la Casa Rosada. Eso no implica que no existan acuerdos de este estilo, acuerdos por supuesto, a nivel político, pero no electoral, que es otra historia, ¿no? Otro andarivel. Bueno, veamos cómo se desarrolla este mes. ¿Y qué sabe del Vamos a hablar de mi libro nuevo, ¿no? Sí, dale rápido, así no te hago la pregunta. Sí. Bueno, ¿hubo un lleno en el teatro en la presentación de tu libro? No fue un teatro, pero casi. Sí, hubo un lleno en la sala José Hernández, que es una sala enorme, una de las salas más grandes, junto con la Borges, en la Feria del Libro. Esto es un libro, ¿no? Es un libro para descansar de la política, que se llama Los cuadernos de Laura. No nos interesa. ¿Cómo no queremos descansar de la política, queremos seguir acá con Cristina, Macri, Schiaretti, todo eso. Ustedes nos ven por eso y no por estas palabras emocionadas que debe ver acá, estados de ánimo y qué más. Historias de vida. Historias de vida que tienen que ver con la grieta. Tienen que ver con esta Argentina tan enojada, tan violenta, ¿no? Con vínculos donde la grieta se metió y los rompió. O sea, es una sección que tenemos en Radio Mitre con Fernández Díaz en nuestra hora no política, que a la gente le encanta, que tiene mucho éxito en la radio los viernes a la noche y que se transformó en libro. Es mi lado B, que lo muestro en este libro. El lado B larga. El lado B larga. No la B corta. No, el lado no vayan B a creer que sigues sin tener... Ese lado B no tiene candidato. Señora, me lo firma, se lo dedica a la gente que nos va a escribir y nos va a pedir que venga. Y mientras tanto la acompaño para que esta noche se emborrache. Bueno, nos emborrachamos, estoy acá con mi hija. Bien con él. Bueno, que lo compartas con tu hija, te doy el angelito, el marcador y además para que vayas a cenar con tu hijo o con quien se te dé la gana a La Cabrera.
una buena Buenísimo, oportunidad me para encantó, comer me una buena encantó. carne. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Me encanta venir a tu programa, así que lo disfruto y me encantó estar acá. Y a mí me encanta Y recibirte. espero que leas los cuadernos de Laura, ¿eh? O tu esposa. ¿Eh? Tu esposa. A mi esposa seguro, Bueno. sí. Aunque a ella le gustan las policiales, pero... Pero este le va a gustar. Ahí está. Señores, buenas noches. La pasaron tan bien como yo, supongo. Muchas gracias. Buenas noches. Pasala bien vos también. Buenas noches. Y le aguanta la mirada.